Bienvenidos todos a nuestro noticioso. Aquí estamos con Martín Ramírez Espinosa, Sebastián Montoya Bedoya y su servidor, Simón Patiño Villegas. En los titulares del día tendremos el día en el que casi se desata una guerra atómica, el hombre en la luna, la amenaza de una tercera guerra. ¿Saben la tensión que hay en sus casas cuando ustedes pierden una nota o suspenden? Pues bien, lo que sucedió durante esta guerra fue parecido, pero con bombas nucleares de por medio. Después de la Segunda Guerra Mundial y tras haber luchado contra Hitler, Estados Unidos y la Unión Soviética se enzarzaron en sus propias disputas. Ah, sí. En 1947, Europa y el mundo quedó dividido en dos bloques, el capitalismo estadounidense contra el comunismo soviético. La parte del este pertenecía al URSS. Las nuevas democracias populares estaban regidas por el poder comunista de Stalin. La URSS consolidó su zona de influencia en los estados de Europa Oriental, salvo en Finlandia y Yugoslavia. Luego de la guerra, los soviéticos permitieron la instalación de gobiernos de coalición, que sin embargo tenía que dar amplia participación en sus ministerios a miembros de los partidos comunistas. En la parte occidental se instalaron las democracias liberales, a partir del establecimiento de pactos políticos y económicos entre Estados Unidos con varios gobiernos de Europa Occidental, como Francia, Italia y los Países Bajos. Su principal intención era frenar el avance del comunismo y desarrollar una conciencia sobre la importancia de la democracia con división de poderes, la soberanía popular y las libertades civiles y económicas. El camino hacia esta guerra ideológica comenzó con el Plan Marshall, un plan económico en el que Estados Unidos presentaba recursos a Europa para que se recuperara de la Segunda Guerra Mundial y pudieran combatir al enemigo comunista. En respuesta a este movimiento, los soviéticos crearon el Comecon, un consejo para integrar económicamente a todos los regímenes comunistas. Posteriormente, Estados Unidos fundó la OTAN como una alianza militar para apoyarle ante un posible ataque de las tropas soviéticas. Los comunistas encargaron en hacer una alianza similar, llamado el Pacto de Varsovia. La principal característica de esta guerra es que no combatieron directamente, sino que participaron en guerras localizadas en otros países. Vietnam, Afganistán y Corea fueron los campos de batalla, y las potencias utilizaron los intereses de estas regiones para situarse en un bando u otro. Por ejemplo, en Corea especialmente fue dividida al final de la guerra, ya que en 1950 Estados Unidos y las potencias europeas intervinieron en Corea para impedir que el régimen comunista del norte se extendiera hacia el territorio del sur. Y en 1953 presionaron para que se hiciera una tregua en la que se dividía a los dos países y no se molestaban nunca más. La superioridad armamentística estadounidense hizo de estas guerras una auténtica masacre. Ejemplo de esto se dio entre 1948 y 1953. Se produjeron algunos conflictos entre las potencias debido a la facultad para establecer los límites de las zonas de influencia. Luego de la división de Alemania en 1948, el Frente de los Aliados y Estados Unidos crearon la República Federal Alemana, la RDA. Cuba fue otro escenario protagonista por la crisis de los misiles en 1962. En 1959, el movimiento 26 de julio, liderado por Fidel Castro, llegó a La Habana para dar comienzo a la Revolución Cubana. Su política pronto coincidió con los intereses revolucionarios de la URSS, por lo que Nikita Khrushchev asumió a Castro como su aliado en el continente latinoamericano. En octubre de 1962, Castro permitió la instalación de unos misiles soviéticos en territorio cubano. Khrushchev buscaba generar presión militar sobre Estados Unidos. Luego del incremento de su armamento en Turquía, esta acción generó la reacción inmediata del presidente Kennedy, quien declaró el bloqueo naval de Cuba e instó a Khrushchev a desmantelar la base militar soviética. La Tercera Guerra Mundial estuvo muy cerca. Durante todos los años de conflicto, ambos bandos se iniciaron en la carrera armamentística con máquinas de destrucción masiva. Todo esto iba unido a la carrera espacial de finales de los años 50. Así fue como entre 1949 y 1953
Las dos potencias realizaron pruebas nucleares con bombas de hidrógeno en lugares remotos de su territorio. La guerra está en su punto más caliente. Los especialistas subdividieron esta guerra en 3 periodos. El primero, la amenaza de guerra entre 1947 y 1956. Fue el periodo antes mencionado. Se dio la mayor carga armamentística de la Guerra Fría, con la prueba de bombas de hidrógeno. La coexistencia pacífica entre 1956 y 1977 y a mediados de los años 60. La Guerra Fría pasó por un momento de distensión. Los mandatarios Khrushchev y Kennedy plantearon métodos para restablecer las relaciones diplomáticas. En 1963 fue instalado un teléfono rojo que completó a la Casa Blanca con el Kremlin y reactivó el comercio entre las dos potencias. La reaparición de la Guerra Fría. Desde a mediados de los años 60 hasta 1989, la oleada de revoluciones en Oriente Medio y las luchas descolonizadoras en África desestabilizaron un poco el orden internacional. Durante los años 60, la URSS ubicó sus misiles nucleares a lo largo de sus zonas de influencia en Asia y Europa. Tiempo después respondería Estados Unidos y la OTAN con la creación de la Iniciativa de Defensa Estratégica, con la que se buscó proteger la defensa nacional en 1987 y 1986. Además, ¿sabían que Rusia lanzó el satélite Sputnik 2 al espacio con la perra Laika a bordo, pero lastimosamente no sobrevivió? Después, el Vostok 1 fue al espacio y volvió con el primer hombre a bordo. A su vez, en 1969, el Apolo 11, tripulado por Neil Armstrong y Edwin Aldrin, llegó a la Luna, dando por concluida la carrera espacial. A finales de los años 80, la falta de democracia en la Unión Soviética y el atraso económico provocó la crisis del socialismo. Así, el 9 de noviembre de 1989, caía el poder de la URSS en Alemania, con el derribo del muro de Berlín. Este había dividido la capital durante casi 30 años. Finalmente, las dos Alemanias se unificaron en octubre de 1990. En ese momento, los negociantes de Ronald Reagan y Gorbachev pusieron fin a la Guerra Fría después de 42 años de pura tensión. Aunque ambos países no llegaron a enfrentarse directamente, la Guerra Fría dejó más de 30 millones de muertos. Gorbachev fue desenterrado. El socialismo en Rusia y sus países aliados, la URSS, se diluyó en 1991 y el capitalismo poco a poco se fue implantando en casi todo el mundo. Aquí podemos ver cómo los países verdes son los países capitalistas y los grises son los socialistas. Muchas gracias por vernos. Somos Simón Patiño Villegas, Martín Ramírez Espinosa y Sebastián Montoya Bedoya del grado noveno 4 y somos El Noticioso. Boom, pow.